A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 2 de octubre de 2020. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Benestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube. Se llama RCR750. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos ya a iniciar esta ronda informativa del día de hoy, destacando la noticia más importante en este momento a nivel internacional, que nos ubica en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump dio a conocer que él y la primera dama Melania Trump dieron positivo al COVID-19. Más detalles de esta información con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Primero se supo que una cercana colaboradora de Trump, Hope Hicks, dio positivo al coronavirus. Hicks estaba a bordo del Air Force One con Trump cuando este viajó a Cleveland para participar en el debate contra Biden el martes. También viajó al día siguiente con él a Minnesota para un meeting. Luego, el propio Trump anunció que él y Melania habían dado positivo. Ambos empezaron la cuarentena, pero no se precisó por cuánto tiempo. La consecuencia inmediata es la anulación del viaje que el candidato republicano tenía previsto para hoy a la Florida. A un poco más de un mes de las elecciones, Trump tendrá que enfrentar de nuevo su pésima gestión de la pandemia. Hasta julio la minimizó, incluso no usaba mascarilla en público. Estados Unidos es de lejos el país más afectado por la COVID, cerca de 200,000 muertos y 7 millones de contagios. Si hoy el favorito para ganar la elección es su rival demócrata, esto se debe en gran medida a esta situación. Aunque es poco probable que esto tenga impacto en los seguidores de Trump, ya que su base es fiel y regular, en cambio sí puede influenciar el voto de los indecisos para dirimir la disputa en algunos estados clave. Recordemos que la ventaja de Biden en las encuestas a nivel nacional, como la tenía Clinton, no le garantiza la victoria. Trump necesita con urgencia, por ejemplo, ganar la Florida, a donde justamente no podrá viajar hoy por la cuarentena. 9:07. En el panorama nacional tenemos que la Asamblea Nacional aprobó este jueves la convocatoria a la consulta popular acordada por los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Pacto Unitario por Elecciones Libres. La consulta constará de 2 preguntas y los ciudadanos podrán participar de manera presencial o por internet ante las restricciones por la pandemia. Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, expresó su respaldo a esta consulta popular, a la cual calificó como una vía pacífica y democrática para buscar los cambios que requiere el país y que no necesita del apoyo del Consejo Nacional Electoral. Esas preguntas tienen que tener, independientemente de la redacción, 3 finalidades muy claras, que son el cese de la usurpación, el gobierno de transición y en última instancia las elecciones libres, pero no al revés, no las elecciones libres primero para llegar al cese de la usurpación, porque sabemos que eso aquí no es posible y por eso precisamente estamos en esta propuesta. Estamos en esta propuesta porque creemos que por la vía de la consulta popular y el apoyo internacional a ella, que es fundamental, es que nosotros podemos lograrlo. ¿Por qué? Porque esa consulta corresponde a las exigencias que internacionalmente nos han hecho de una manera reiterada. Reiteradamente, cada vez que hemos acudido a pedir una ayuda internacional, nos han dicho que el problema debe ser resuelto internamente en Venezuela y por los venezolanos. Y además han agregado sistemáticamente que debe ser por una vía pacífica, electoral y democrática. Sin embargo, a las 7:10 de la mañana, Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, cuestionó la forma como se ordenaron estas dos preguntas.
el orden de los factores que altera el producto en este caso, porque las elecciones serían el último logro de esta actuación ciudadana, porque, como hemos dicho, primero viene el cese de la usurpación, es decir, primero tiene que salir el dictador y tiene que haber un gobierno de transición para recuperar la institucionalidad. Y solo entonces, cuando haya un mínimo de institucionalidad, como para organizar unas elecciones creíbles y transparentes, podremos llegar a ellas. Eso es así, y yo pienso, como te dije antes, que debe ser una primera aproximación. Quiero creer que es así, y también que la Asamblea, si va a acatar o a apoyar la voluntad ciudadana, como se trata en el presente caso, pues tendrá que realizar eso, porque indudablemente que el apoyo de la ciudadanía estará cuando se plantee en primer término el cese de la usurpación y el gobierno de transición. Entre tanto, Perkins Rocha, ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, calificó como un retroceso hacer estas preguntas a los venezolanos. Así lo destacó a las 7:20 de la mañana. De 180 grados para volver a una ruta que ya creíamos estaba siendo abandonada de alguna forma. Una ruta que, por cierto, no comparte gran parte de la comunidad internacional, que ha venido dándole la espalda a las iniciativas populares de elecciones y de consultas, ¿no? No sabemos en definitiva si esta consulta está dirigida a un poco a resolver el problema de él, de mantener su ya precaria legitimidad, o en definitiva es para pedirnos algo que ya fue consultado el pueblo venezolano el 16 de julio del 2017. Es decir, ya el 16 de julio nosotros, casi 7 millones, algo más de 7 millones, acudimos a una consulta y dimos nuestras respuestas. ¿Qué sentido tiene volvernos a consultar en momentos de enfermedad, de hambre, de una situación más calamitosa, hacernos nuevamente una consulta? ¿Acaso duda el señor Juan Guaidó de las facultades que le dimos cuando decidimos acompañarlo en la ruta de su juramentación? Perkins Rocha enfatizó que a su criterio pareciera que el presidente Juan Guaidó tuviera dudas de su legitimidad. Tiene dudas sobre su legitimidad, no habiendo podido cubrir la meta del cese de la usurpación. Evidentemente es lógico que tensiones políticas broten de la oposición. Una como la que representa Capriles y la llamada mesita, donde cuestionan su legitimidad y quieren un retroceso hacia las elecciones, y otras fuerzas que le hemos pedido más contundencia, que ingrese a la ruta que marcó cuando él asumió la presidencia temporal de la República, según el 233. Esa ruta es una ruta de fuerza, de contundencia, caminando conjuntamente con los ciudadanos y dándole a la Asamblea Nacional, que es el último poder que nos queda legítimo, la posibilidad de que nos acompañe en esa ruta, marcando lo que puede institucionalmente hacer. Y lo que puede institucionalmente hacer el Parlamento, entre otras cosas, es autorizar el empleo de una misión militar plenamente justificada por lo que él acompañó en su alocución en la ONU. Es decir, por la responsabilidad que tiene el mundo, las comunidades internacionales democráticas, de asistir a Venezuela en un momento como el que está atravesando Venezuela. Más allá de la pandemia, Venezuela está absolutamente desintegrada. Lo único que existe en Venezuela es una población sobre un territorio, pero no hay autoridad que pueda conducir y representar su soberanía. Y sobre esta nueva consulta a los venezolanos, que se está planificando desde la Asamblea Nacional, Benjamin Sherifker, rector de la Universidad Metropolitana, enfatizó que hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos que quieran participar.
No, yo realmente no conozco los detalles de cómo técnicamente se va a implementar la consulta. Esto apenas el día de ayer se decidió pues llevarla a cabo en el seno de la Asamblea Nacional y todavía pues no conocemos, reitero, los detalles de técnicos de cómo se va a hacer, pero es muy importante, por supuesto, el poder salvaguardar la identidad de quienes participen y la identidad también de cuál es la opinión que manifiesten con esa participación, porque como usted bien dice, hubo hechos de coacción, y no solamente de coacción, sino de violencia, y incluso con decesos de personas víctimas de la violencia en el año 2017, y no hay duda que en los últimos 4 años, en el año ahora hoy 2020, 5 años prácticamente, bueno, no, 4 años más tarde, bueno, pues las circunstancias son aún peores, son aún más graves con respecto a la falta de libertad en Venezuela y los efectos de la violencia. En otras informaciones tenemos que Colette Capriles, politóloga y profesora universitaria, aseguró que la única respuesta que ha dado el régimen al informe de la misión independiente de la ONU sobre la violación de derechos humanos en el país es la de reforzar su política de seguridad de Estado. La idea es que todo aquel que manifieste su descontento, que actúe políticamente contra el gobierno, es decir, todo aquel que ejerza derechos democráticos de asociación y de protesta, se califica como un enemigo interno. Entonces lo que vemos en el informe es es sumamente preocupante, porque es todo un registro de las protestas populares desde prácticamente el año 2013 en adelante, todas calificadas de actos subversivos, de actos de insurrección, y que obedecen supuestamente a un patrón repetitivo de insurrección, golpe de Estado, intentos extranjeros de intervenir en la nación. Es decir, se descalifica de tal manera el derecho humano básico, que es el derecho a la protesta, a la asociación política y a la legítima voluntad y apetencia de cambio político. En este sentido, Colette Capriles destacó que el país debe estar alerta por el posible incremento de la represión. Porque no solamente este contrainforme al que me he referido muestra que, lejos de actuar como cualquier Estado relativamente, bueno, con problemas democráticos, pero relativamente adepto a la democracia, digamos, que hubiera pues inmediatamente ante un informe semejante hubiera abierto sus puertas en todo caso para verificar realmente que esos hechos se hayan cometido. En fin, hay otras maneras de actuar. Aquí la reacción muestra que se hace un contrainforme de 112 páginas para justificar la acción del Estado, es decir, para decir que no ha pasado nada, que todo está bien y que Venezuela tiene unas políticas maravillosas de defensa de derechos humanos, ¿no? Y precisamente eso hace temer que la acción represiva bajo esta doctrina de seguridad nacional vaya a continuar o incluso se exacerbe. Por su parte, Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, aseguró que la propuesta de ley antibloqueo que está proponiendo el régimen restringe los derechos constitucionales. Esta ley, como lo establece su artículo primero, está dirigida para contrarrestar, podríamos decirlo así, lo que el poder denomina medidas coercitivas, restrictivas, punitivas, establecidas por otros estados, por organizaciones internacionales, entes públicos y entes privados. Cuando uno se mete en el corazón de la ley, se da cuenta de lo que nosotros a veces definimos como las leyes trampa. Es decir, una ley fundamentada aparentemente en principios de protección de derechos humanos, aparentemente garantista, pero que significa una telaraña que permite hacer al Estado cosas para evadir los postulados constitucionales. Por mencionarlo en un hecho en concreto,
el poder podría determinar por esta ley antibloqueo para el desarrollo nacional que una medida adoptada por la Corte Penal Internacional, por ejemplo, constituye una medida coercitiva y que atenta contra el derecho de los venezolanos. Es decir, está dispuesto por esta ley el Estado, para el caso de aprobarla, a evadir disposiciones que emanen, repito, de organizaciones internacionales, entes públicos, entes privados, estados o configuración de Estado. San Miguel destacó igualmente que con esta ley, Nicolás Maduro busca blindarse para enfrentar los efectos de las sanciones y las protestas en el país. El poder se está preparando para un periodo especial, similar al que vivió Cuba en los años 90. Está articulando todos los instrumentos en sus manos, si es que cabe articular, porque es que el problema es que ya se aplica cualquier medida en Venezuela sin respeto a la Constitución, pero por si esto no fuese suficiente, se aprueban leyes de este tipo. Y esto es interesante desde el punto de vista político. El escenario que avisora el poder es el de un largo periodo especial y se está pertrechando de una pseudo disposición legal que le permite ocultar los hechos frente a los ciudadanos, para que incluso cualquiera que hable de ese hecho pueda ser privado de libertad. Y esto, por supuesto, no solamente tiene que ver contra las personas que protestan, las personas que son críticas o disidentes naturalmente de las decisiones del Estado, porque les afectan su vida, sino que también tiene una orientación muy clara para las propias divisiones que están ocurriendo dentro del poder, quienes podrán ser, sin duda alguna, privados de libertad para el caso de revelar hechos que o datos o circunstancias, como bien define la ley, documentos, expedientes, informaciones, hechos y circunstancias que puedan afectar esto, que define la ley, constituyen medidas coercitivas, restrictivas y punitivas, incluso hechas por particulares. En más del panorama nacional tenemos que el régimen de Nicolás Maduro expresó su rechazo a las nuevas recompensas ofrecidas por Estados Unidos contra exfuncionarios del oficialismo. Los detalles en el siguiente reporte de nuestros colegas de La Voz de América. Una recompensa de $5 millones ofreció el gobierno estadounidense por Luis Alfredo Mota Domínguez, exministro de Energía Eléctrica de la administración en disputa, y el ex viceministro de Finanzas Eustoquio José Lugo Gómez. Ambos habían sido blanco de sanciones desde Washington por corrupción, mientras estaban al frente de la estatal eléctrica Corpoelec. Tras el anuncio del presidente en disputa, Nicolás Maduro repudió las sanciones. Es una guerra total. Ellos están en guerra contra Venezuela, una guerra de carácter criminal, inmoral. El dirigente opositor Carlos Salazar indicó que esto demuestra que la comunidad internacional no pierde de vista todos los presuntos crímenes que se están registrando por parte de funcionarios vinculados a Nicolás Maduro. Nosotros lo que queremos es que este gobierno cese en sus funciones. Este gobierno ya está agobiado realmente por la incapacidad que ha tenido sus funcionarios, acabaron con PDVSA, acabaron con el agua, acabaron con los servicios. Para el analista político Carlos Luna, las sanciones impuestas no solo responden a mecanismos de presión de Estados Unidos, sino a los reclamos de la mayoría de gobiernos democráticos de la región. Que es un elemento disuasivo para generar una transformación de lo que pueda ser la conducta del gobierno venezolano que permita una transición política. Hasta este jueves, un total de 91 funcionarios venezolanos han sido sancionados por los diferentes organismos de la justicia norteamericana. La alerta más importante recae sobre el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, quien es acusado de narcoterrorismo, tráfico de armas y corrupción. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. 9:23. El Fortune, segundo buque iraní con gasolina con destino a Venezuela, llegó este jueves a la refinería de Amoay, ubicada en la costa occidental de la península de Paraguaná, en el estado Falcón. El Fortune, un barco petrolero construido en 2004 y que navega bajo la bandera de Irán, partió del puerto de Khor Fakkan el 28 de agosto de 2020. Su capacidad de carga es de 35.000 toneladas de peso muerto y su calado actual es de 10 metros.
Esta es la segunda embarcación de 3 que llegará al país. El primero en atracar fue el Forest, mientras que el tercero es el Faxon, el cual se espera que llegue este fin de semana. En otras informaciones tenemos que este viernes se dará la audiencia de juicio contra el diputado Juan Requesens, pero con restricciones. Esto lo anunció el abogado Joe García, que este viernes, para horas de la mañana, está previsto la continuación contra el diputado. En este sentido, afirmó que el régimen no permite el ingreso de público al juicio, pero sí de un pelotón de guardias nacionales armados. Y el día de hoy también hay unas denuncias a través de la red social Twitter. Varias zonas de la Gran Caracas y otros estados del país amanecieron sin el servicio eléctrico. Incluso algunas personas reportan que se encuentran sin luz desde la noche de ayer. De acuerdo con algunas personas en la plataforma, algunos de los sectores que presentan fallas en la capital son Colinas de Valle Arriba, Los Campitos, Santa Fe Sur y Norte y La Alameda, entre otros. Y a pesar de la lluvia, los vecinos del Llanito en Caracas salieron a protestar ante las fallas en la distribución de gas doméstico en este sector. En consecuencia, mantienen cerrado el paso vehicular en la avenida Tamaraco para que sean escuchadas sus exigencias. Entre tanto, tenemos que gran parte del país registrará precipitaciones de diversa intensidad por una onda tropical que interactúa con la zona de convergencia este viernes. El meteorólogo Luis Vargas detalló que esta situación se ha reforzado con vientos de altura que permite el aumento de la nubosidad. 9:26, vamos a publicidad y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. y 27. En materia internacional tenemos que horas después de que el presidente Donald Trump anunciara este viernes que tiene coronavirus, se multiplicaron los mensajes de personalidades de todo el mundo deseándole una pronta recuperación. Pero los precios del petróleo bajaron bruscamente también después de este anuncio de Donald Trump de que dio positivo por COVID-19 en un contexto de desequilibrio entre oferta y demanda que sigue siendo poco propicio para la recuperación de los precios. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud considera que la mayor incidencia de esta segunda ola de COVID-19 en España dentro de la Unión Europea puede ser una alerta roja, un avance de lo que podría ocurrir en otros países en poco tiempo. La Organización Mundial de la Salud analiza que los factores que motivan que España encabece los contagios en la Unión Europea en los últimos 14 días, aunque sin saber por ahora qué está fallando, explicó este viernes la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de esta organización, María Neira. Y en Bruselas, la Unión Europea acordó este viernes sanciones inmediatas al régimen de Bielorrusia. Radio Francia Internacional nos amplía.
aunque considerado ilegítimo por parte de la Unión Europea. Los líderes europeos quieren dar margen a Lukashenko para que negocie con la oposición del país, de lo contrario no se descarta que se le apliquen sanciones más adelante. La Unión Europea no podía permitirse más descrédito, admitió el presidente del Consejo Europeo Charles Michel, que ha visto cómo esta misma semana Reino Unido y Canadá tomaban la delantera y aplicaban sanciones al país, incluido a Lukashenko. Después de varias negociaciones, se consiguió desbloquear las sanciones que hasta ahora había vetado Chipre, porque insistía en la misma mano dura contra Turquía. Sobre las relaciones con este vecino tan incómodo pero tan importante para la Unión Europea, se decidió finalmente que si hay negociaciones con Grecia y Chipre por la extracción de hidrocarburos en sus aguas, Europa estará abierta a ampliar las relaciones con Ankara, por ejemplo, en la unión aduanera que mantienen ambos bloques. De lo contrario, la UE ha asegurado que utilizará todos los medios a su alcance, aunque evitó poner la palabra sanciones. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. 9:30, así llegamos al final. Espero que pasen un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.